D. En este caso era de C por H. Valor absoluto va a ser igual a qué cosa. A 1 menos alfa sobre alfa. ¿Qué nos quedaría? C. Alfa menos alfa, ¿cuánto me queda? 0. C a la menos 1 por H elevado a la menos alfa menos 1 más alfa. Me quedaría H a la menos 1. Entonces me queda 1 menos alfa sobre alfa. Acá, perdón, acá es más. Fíjense que aplico propiedad distributiva, me queda menos alfa y este me queda menos por menos, se me hace más. Entonces este es más 1. C a la 1 por H elevado a la menos 1. Entonces C sobre H. Entonces noten que si alfa es igual a 0,5, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría C sobre H directamente. Profe, perdón, ¿no Sí. sería 2 alfa en C? No, porque acá tenés alfa, tenés C elevado al alfa, dividido C elevado a la alfa menos 1. Entonces, si es cociente de potencia de igual base, se resta. Si fuera un producto, se suma. Entonces, acá tenés esta expresión y le resto lo que tengo en el exponente de la C que tengo en el denominador. Por eso me quedaría menos, me quedaría alfa menos alfa más 1. No, está bien hecho el cálculo. Sí, 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 ya la vi. Bueno, C muestra la expresión de la cantidad óptima de horas que la familia destinará al cuidado de los hijos. Bueno, entonces, ¿cuál es la tasa? Es esta. No, aquí va a ser más chiquito esto. Entonces, 1 menos alfa sobre alfa por C sobre H. Esto en el óptimo tiene que ser igual a ¿qué cosa? Bueno, acá ya no sería menos, sería el cociente de precios, la pendiente de la restricción presupuestaria, que en este caso es 42. Ojo que estoy tomando el valor absoluto, porque la tasa ya está en valor absoluto, 42,5. Entonces, ¿qué me quedaría? C sobre H igual a 42,5. Este alfa está dividiendo como pasa multiplicando. Ese 1 menos alfa está multiplicando como pasa dividiendo. Y este H está dividiendo como pasa multiplicando. 42,5 alfa 1 menos alfa H. Entonces esa expresión vengo y la tengo que reemplazar en la restricción presupuestaria, que era C igual a 1110 menos 42,5 por H. Entonces me quedaría 42,5 por alfa sobre 1 menos alfa por H igual a 1110 menos 42,5 por H. 42,5 alfa 1 menos alfa más 42,5. Acá lo que hice fue traer esto al primer miembro y le saco el factor común H y listo. Que sería 42,5 por alfa sobre 1 menos alfa más 1. Estoy sacando factor común 42,5. Entonces, ¿qué me queda? 42,5. Entonces, ¿esto cuánto sería? Como un denominador 1 menos alfa, queda alfa. 1 menos alfa dividido 1, me queda 1 menos alfa. Entonces, 1 menos alfa por H. Sí.
Bueno. Entonces, ¿qué me quedaría? 42,5. Este se va con este. Me quedaría sobre 1 menos alfa por h igual a 1110. Entonces me quedaría que h, que son las horas de crianza de los hijos, sería 1110 sobre 42,5 dividido 1 menos alfa. Bueno, esa sería la expresión. Y este sería el enunciado. Creo que tiene otro ejercicio, ya me voy a fijar. Este sería el enunciado. A ver. Si el precio de los bienes de consumo aumenta un 50%, ¿cuál es la cantidad óptima de horas para el cuidado de los hijos? Grafique ambas situaciones en un mismo eje cartesiano. Perdón, ponen una nueva hoja. El precio de los bienes de consumo aumenta. ¿Cuánto es la cantidad óptima de horas en cuidado de los hijos? A ver, ¿qué cambia acá? Entonces, noten que esta era nuestra restricción presupuestaria originalmente. El precio de los bienes de consumo era 2, entonces sí, ahora se modifica, aumenta un 50%, precio de C' va a ser C más 0,5 por el precio de C. O sea que ahora el nuevo precio es 3, porque antes acuérdense que era 2, la mitad de 2 es 1, entonces el nuevo precio es 3. ¿Qué es lo que va a cambiar nuestra restricción presupuestaria? Esto. En vez de ser 2, va a ser 3. Entonces acá vamos a copiar 2.220 menos, ¿qué cosa? 85 por H igual a 3 por C. Entonces me quedaría 2.220 sobre 3 menos 85 sobre 3 por H igual a C. Esto es 740. ¿Y acá cuánto me queda? 28. Bueno, dejémoslo expresado así porque me da un numerito con infinitos decimales. 28,33 si lo redondeamos. 85 tercios. ¿Cuál es la cantidad óptima de horas para el cuidado de los hijos? Entonces, la tasa marginal de sustitución de C por H, creo que se llama. Uy, se va a caer, a ver. Muy bien. Nos había quedado esta expresión C sobre H. Bueno, de C. A ver, así. Entonces, esto tenía que ser igual a la pendiente de la restricción presupuestaria, 85 tercios. Y la tasa, ¿dónde anda la tasa? Acá. La tasa era, entonces, 1 menos alfa sobre alfa, está bien copiado. 1 menos alfa sobre alfa por C por H. Y esto es igual a la nueva pendiente de la restricción presupuestaria que se ha modificado. Muy bien, entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar la nueva cantidad? Menos 85 tercios. Este H está dividiendo, como pasa, multiplicando. Este alfa está dividiendo como pasa, multiplicando. Este 1 menos alfa está multiplicando como pasa, dividiendo. Entonces, toda esta expresión que tengo que venir y reemplazarla en la restricción presupuestaria. 740 menos 85 tercios por H es igual a menos 85 tercios por H por
alfa sobre 1 menos alfa. 740 igual a menos 85 tercios, perdón, más. Ojo acá. Nosotros teníamos esta tasa en valor absoluto, entonces este tiene que ir sin el signo menos. Esta sería la pendiente de la restricción presupuestaria en valor absoluto. Entonces, acá tengo que corregir también. Acuérdense, la tasa marginal de sustitución es negativa, pero acá nos dijeron que la tomemos en valor absoluto. O si no, acá tendría que haber puesto menos toda esta expresión igual a menos el cociente de los precios, que es la pendiente de la restricción, bueno, o la pendiente directamente tomaba el valorcito que multiplica a H. Muy bien, entonces tengo esta expresión, 85 tercios H más 85 tercios alfa por 1 menos alfa por H. 740, saco factor común 85 tercios, me quedaría 1 más alfa sobre 1 menos alfa, bueno, va a quedar algo similar, bueno, van a cambiar los numeritos, pero una expresión parecida a la que obtuvimos hace rato. 740, 85 tercios, 1 menos alfa, 1 menos alfa dividido 1 es 1 menos alfa más alfa por H. Este menos alfa se va con el alfa, nos quedaría 740 igual a 85 tercios por 1 sobre 1 menos alfa por H. 740, este 3 está dividiendo, pasa multiplicando, ese 85 está multiplicando como pasa dividiendo, este 1 menos alfa está dividiendo como pasaría multiplicando, y nada más. Bueno, esta sería entonces la nueva cantidad óptima de horas. Grafique ambas situaciones en el mismo eje cartesiano, a ver qué se hace. Bueno, acá estarían las 24 horas de crianza de los hijos, si es que no trabaja nada la familia. Tendría una renta no salarial, ¿de cuánto era la renta no salarial? 180, si no me equivoco. Está. Mm, 180. Entonces acá consumo. Y bueno, si no hay hijos, en este caso, si no hay horas de crianza, perdón, ¿cómo sería esto? Me quedaría 2000, me quedaría 1110. Bueno, no sé, y en algún punto hace tangencia esta restricción presupuestaria con la curva de indiferencia. Y luego, ¿qué pasó? Aumentó el salario. ¿No aumentó el salario? No, perdón, el precio de los consumos, el precio de los bienes de consumo aumentó. Entonces, se modifica tanto la constante como la pendiente. Bueno, habría que ver si esto es más o menos. Entonces, ahora corta, la renta no salarial sigue siendo la misma.
Pero ahora, si h vale 0, fíjense que, ¿dónde está nuestra restricción presupuestaria? Esta. Si h vale 0, nos quedaría que c es 740. Entonces, por acá, supongamos. No esta escala, pero algo así sería. Uy. Entonces, esta sería nuestra nueva restricción presupuestaria. Bueno. Entonces la curva de indiferencia, por acá seguramente pasa otra curva de indiferencia. Esto está hecho a ojo porque, bueno, depende de la forma de la curva de indiferencia, si es más o menos balanceada hacia alguno de los bienes. Bueno, supongamos que hace tangencia ahí. Entonces, según mi gráfico, disminuiría la cantidad de horas de crianza y aumenta los bienes de consumo. Puede ser que sea más al medio en realidad el punto donde, o sea, donde hacen tangencia, la combinación óptima donde hace tangencia la restricción presupuestaria con la curva de indiferencia. Si quieren, comparemos acá H como es, ahora H debe ser H, si es menos, creería yo. Para tener alguna idea más clara, ¿cuánto nos dio acá? Claro, este valorcito es más alto y este es más grande. A ver, entonces H va a ser igual a 1110 dividido 42,5 por 1 menos alfa. Entonces me quedaría, este está dividiendo, bueno, sí, 1110 sobre 42,5 por 1 menos alfa. 1110 dividido 42,5, ¿cuánto me da? 26,11. 26,12, si lo redondeamos a dos decimales, por 1 menos alfa. ¿Y acá qué me queda? ¿Cuánto sería? Sería 740 por 3 dividido 85. Ah, qué gracioso, mira. Me da lo mismo. 26,12 por 1 menos alfa. Entonces, el gráfico sería algo de este estilo. Vamos a borrar acá. Entonces, no cambiaría la cantidad de horas que se dedican a la crianza de los hijos en las dos situaciones. Entonces, acá, no sé, suponete que sea H. H asterisco, en los dos casos sigue siendo la misma cantidad. Acá, ojo que las curvas de indiferencia no se cortan, son convexas. Entonces, este sería U sub 0 y U sub 1. Muy bien, y eso sería entonces el ejercicio. Bueno, profe, Muy gracias. bien. No sé qué otra consulta hay al respecto. No sé si hay alguien de Economía 1. Si quieren, prendan el micrófono para hacer la consulta o escriban por el chat.
¿Hay otra consulta? Dice, podrá hacer los dos últimos ejercicios del parcial que se tomó. Dame un segundo. Estará acá, lo tengo en descarga, creo. Profe, yo tengo una consulta que Sí. del primer parcial de Solo. Quería preguntarle si alfa era la participación del capital en el producto y 1 menos alfa es la participación del trabajo en el producto. Sí, efectivamente. Bien, gracias, profe. Por acá lo tenía, el segundo parcial. A ver, no, este no. A ver, voy a la otra carpeta entonces. Vamos acá. A ver, voy a poner a cargar que se me está quedando sin batería. Ahora sí, y ahora busco el parcial. Segundo parcial. Bueno, tema 1. Bueno, comparto pantalla. A continuación se presentan los datos de una comunidad conformada por 10 personas. La línea de la pobreza se ubica en 80 pesos. Utilizando la información sobre los ingresos y la situación laboral, se solicita calcular, incluyendo fórmulas, tasa bruta de actividad, tasa bruta de empleo, tasa bruta de desempleo, headcount ratio, brecha de la pobreza, brecha relativa de los ingresos, medida de FGT, Foster, Greer, Torvik, Alfa igual a 2. Muy bien. Entonces, ¿cómo identificaba a los individuos que son pobres? El ingreso tiene que ser menor a la línea de la pobreza, en este caso Z, que es la línea de la pobreza, era de 80. Entonces, todo individuo que gane menos de ese valor es pobre. Entonces, este no es pobre, el que gana 95 no es pobre, el que gana 0 sí es pobre, el que gana 60 también lo es, el que gana 0 también, el que gana 75 también, este sí, 40 también, 0, sus ingresos son 0, también es menor que 80, y estos dos individuos no son. Estos tres individuos, uno que gana 95, el otro gana 120, el otro 150, no son pobres. Y bueno, después tenían que aplicar las fórmulas correspondientes. Situación laboral, bueno, entonces acá tengo los ocupados, desocupados e inactivos. ¿Cuántos ocupados tengo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos desocupados tengo? 1, 2, 2. Inactivo 1, 2. A ver, chicos, ¿qué conté mal? Ocupado tengo 1, 2,
3, 4, 5, son 6 los ocupados. La contemos. Muy bien, son 10 personas en esta comunidad. Y bueno, entonces tengo que calcular la tasa de desempleo, tasa bruta de empleo, que bueno, todas, como son brutas, el denominador es población total. Bueno, tasa bruta de actividad PEA sobre la población total, ocupado más desocupado, teníamos 6 ocupados, 2 desocupados, eso da 8. 8 sobre 10 por 100, eso es el 80%. Tasa bruta de empleo ocupado sobre población total es del 60%, tasa bruta de desempleo desocupado sobre población total, por multiplico por 100 es el 20%. Bueno, acá está lo que yo había hecho hace rato y ahora tengo que aplicar las distintas formulitas para hacer los indicadores de pobreza. El primero, el headcount ratio, que era el número de pobres sobre el total de la población. Luego tenemos la brecha de la pobreza, la brecha relativa del ingreso y FGT. Headcount ratio 0,70, brecha de la pobreza, utilizaba esta formulita, entonces era la línea de la pobreza menos el ingreso del individuo pobre sobre la línea de la pobreza, tengo que sumarlo, esto me daba 4,8125 y lo tenía que dividir por 10, que era el número de individuos. Brecha relativa del ingreso, tengo dos formulitas, ya sea esta, la suma de la línea de la pobreza menos los ingresos de los individuos, siempre que sean pobres, sobre Z por P, o si no tengo otra formulita que sería la línea de la pobreza menos el ingreso medio de los pobres sobre la línea de la pobreza, y eso daba 0,69. Y FGT con alfa igual a 2, bueno, acá fíjense que en el cuadrito podríamos tomar la línea de la pobreza menos el ingreso del individuo sobre Z y lo elevamos todo al cuadrado, pero ahí tengo entonces para cada uno de los individuos, y si lo sumo, entonces ahí va a tener el total. Y eso daba 0,43. 0,43. Bueno, y el otro ejercicio dice, una persona tiene dos opciones, estudiar durante 2 años o ingresar al mercado laboral directamente. Si la persona estudiara, tendría costo educativo durante los primeros 2 años y mayores ingresos en los siguientes. Si no estudia, empieza a trabajar de inmediato con ingresos más bajos. La tasa de interés del mercado es del 6% anual, entonces tengo la información de cuáles son los costos y los ingresos si estudia y cuáles son los ingresos que tiene si no estudia, o sea, ya directamente ingresa al mercado laboral. Calcular el BAM de ambas opciones e indicar cuál es la mejor alternativa para la persona, a cuánto deberían ascender los ingresos de no estudiar en el periodo cero para que a esta persona le genere la misma rentabilidad de estudiar o no hacerlo, y bueno, voy a marcar la opción correcta. Bueno, entonces, el BAM de no estudiar, ¿cuánto sería? ¿Qué voy a tener que hacer? Tengo en cuenta los costos y los ingresos de ese individuo y los tengo que traer al presente. Como estamos en el periodo cero, eso lo tengo que dejar tal como está. Ahora sí, el costo que deben afrontar en el periodo 1, tenemos que traerlo al presente, y eso como hacemos teniendo en cuenta dividiendo el valor por 1 más la tasa expresada en tanto por 1 elevado al exponente que tiene que ver con el periodo correspondiente.
si sería del segundo periodo, lo tengo que elevar al cuadrado. Y ya que estamos acá, vamos a corregir. Este valor estaba mal, este era... habilitar edición. Esto era, vamos a hacer un poquito más grande. $975,64 y el van de no estudiar sería... ¿dónde lo tengo? Acá lo tengo. 760,48. Luego tenía que calcular a cuánto deberían ascender los ingresos de no estudiar en el periodo cero para que a esta persona le genere la misma rentabilidad no estudiar o no hacer. Los ingresos de no estudiar en el periodo cero. Entonces estos 150 tienen que estar como incógnita. Entonces, ¿qué hago? Lo reemplazaron, le pusieron X. Y entonces el van de estudiar, valor actual neto de estudiar, ¿cuánto era? 975. 75 y acá ojo que este es 0,6. $975,64. Entonces, el valor del primer salario del periodo inicial de esa persona que no estudia, lo dejamos como incógnita y lo despejamos. Y esto era... Ay, estoy corrigiendo y este no era. Ay, este es... Ay, permítanme. Estoy teniendo malos resultados porque este en realidad es el otro. Estoy copiando el resultado del tema 2 y este es tema 1. Esto es 978,97. Este era 800 y algo, 871 está acá, pero creo que ese valor está mal. 871,02. Y este daba, si 251,44, puede ser que le dé 258 según la cantidad de valores que hayan, mejor dicho, cómo los redondearon, ahí puede haber diferencias. Bien, copiado esto, 260, 270, 280. Este no es 975, este es 978. Corrijo, 978,97. $58,3. Muy bien, y después dice, la tasa marginal de retorno a la educación es el producto del incremento de años de estudio por el aumento del retorno, no. Para encontrar la tasa de interés que provocaría que sea indiferente elegir ambas opciones, es necesario igualar ambos valores actuales y despejar X. Sí, la tasa marginal de retorno a la educación tiende a crecer a medida que aumentan los años de estudio, especialmente después de alcanzar niveles de educación básica o intermedia. Sí, crece, pero luego decrece, entonces por eso no es correcto. Muy bien. ¿Alguna otra consulta?
¿No hay más consulta? ¿Hay alguien ahí o no? ¿O me voy a comer, que estoy sin comer, chicos? TP7, bueno. Bueno, ejercicio 7 ya va. 1.06 elevado al cubo. Este era 870. Entonces, este es 870,68. Bueno, y este era, acá hay que corregir, era 870,68. La gráfica del trabajo práctico número 7. A ver. Eco 3, TP 9. No, perdón, este es tema 9. Acá están los TPs. Bueno, entonces tenemos los intervalos de clase y tenemos el número de recipientes. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Hay que determinar el porcentaje de recipientes y el ingreso total, el porcentaje del ingreso, y luego hay que determinar el porcentaje acumulado de recipientes y el porcentaje acumulado del ingreso. A ver, denme un segundo. Entonces lo que vamos a hacer es un cálculo. Voy a volver a compartir, acá está. Muy bien, tengo el ingreso total, tengo que calcular el porcentaje de recipientes. Muy bien, entonces tengo personas que ganan menos de 1.500 pesos, son 300.000. ¿Cuántas personas hay en esta economía? 1.200.000. 300.000 dividido 1.200.000 por 100, esto me da 25. 480.000 dividido 1.200.000, eso me da, multiplicado por 100 me da 40. Y así hago con el resto. Porcentaje del ingreso. Bueno, ¿cuál es la participación del ingreso de las personas que ganan menos de 1.500? El ingreso total de esas familias, de esos individuos, ¿cuánto sería? 100.000. 100.000 sobre el ingreso total de la economía, que es 2 millones. 100.000 sobre 2 millones por 100, esto me da 0,5. Y así hago con el resto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer?
porcentaje acumulado que simplemente voy haciendo, voy agregando. Entonces, porcentaje acumulado de recipientes, ¿qué hago? 25, lo copio tal como está. Este 65, ¿de dónde sale? De sumar el primer porcentaje y el segundo. Entonces, esto de porcentaje acumulado es simplemente ir agregándolo. 25 más 40, 65. 25 más 40 más 15, 80. Y así voy sumando el resto. Luego que tengo porcentaje acumulado del ingreso, pero de la misma manera. Bueno, el ingreso, el porcentaje del ingreso, ¿cuánto es? 5 para el primer intervalo de clase, luego es 30. Entonces sería este 35, ¿de dónde sale? De hace 5 más 30. Luego tengo 55, que este sale de sumar 5 más 30 más 20, o si se fijan, esto sería 35, el que ya acumulé, más los 20, que serían 55. 55 más 20, 75, 75 más 10, 85, y así. Muy bien, entonces ya teniendo el porcentaje acumulado del recipiente y el porcentaje acumulado del ingreso, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer el gráfico de la curva de Lorenz. Entonces, en el eje horizontal que vamos a ubicar el porcentaje acumulado de recipientes o de hogares o de familias o de individuos, bueno, que son las personas que reciben el ingreso, y en el eje vertical que tengo el porcentaje acumulado del ingreso. Esto acuérdense que es una cajita, este gráfico en Excel no está hecho a escala, tanto el eje horizontal como el vertical tienen que medir lo mismo. Noten que la escala no es la misma en ambos ejes. Bueno, entonces, recta de perfecta igualdad es la diagonal. Esto tiene que ser un cuadradito, es la diagonal. Luego, ¿qué tengo que hacer? Ir marcando las combinaciones de porcentaje acumulado de los recipientes y de porcentaje del ingreso. Al 25% más pobre, ¿cuánto le corresponde? El 5% del ingreso. Entonces, por acá está 25, acá ya está 20, la mitad sería 10, o sea, la cuarta, si lo parto en 4 partecitas, acá estaría el 5%. Entonces sería 25 del porcentaje acumulado de recipientes y 5% del porcentaje acumulado de los ingresos. 0, si nadie recibe ingresos, el porcentaje acumulado de ingresos es 0. Entonces ese puntito también lo marco. Luego, ¿qué dice? Que al 65% de los individuos más pobres, ¿cuánto le corresponde del ingreso? El 35%. Entonces busco a ver dónde anda 65 por acá y lo voy a combinar con qué valorcito. El 35. Entonces 65 y 35. Marco el puntito. Lo mismo con los otros puntitos. Al 80% de la población le corresponde el 55% del ingreso. 80% le corresponde el 55%. Marco el puntito. Al 90% de la población le corresponde el 75% de los ingresos. Al 95% le corresponde el 85% de los ingresos, al 98% le corresponde el 93%. Y al 100%, ¿cuánto le corresponde? El 100%. Luego, ¿qué hago? Entonces voy a tomar una regla y voy a unir los puntitos de 2 en 2. Entonces acá hay 2 puntitos, los uno, luego este puntito lo voy a unir con el siguiente. Y así. Entonces acá en celeste, ¿qué puedo observar? La curva de Lorenz, y en rojo está la recta de perfecta igualdad, que no sería otra cosa que la diagonal del cuadradito donde graficamos la curva de Lorenz. ¿Alguna consulta en relación a esto? Sí. Sí,
Sí, la recta de perfecta igualdad te dice que la distribución sería equitativa. Entonces, al 10% de la población le corresponde el 10% del ingreso, al 20% le corresponde el 20%. Acuérdate que como es una recta, con que tengas 2 puntos, los unís y listo. O sea, podrías unir el 0,0 y el 100% y el 100, el porcentaje acumulado del recipiente con el porcentaje acumulado del ingreso y listo, ya tenés tu diagonal. Sí, y la recta de perfecta igualdad te dice que al X% de la población le corresponde ese mismo porcentaje acumulado del ingreso. Listo, bueno, entonces yo me demoré, que salí tarde de la muestra de parciales, por eso es que no, es que me demoré en el inicio de la consulta. Profe, puede hacer el ejercicio 1 del primer parcial, la interpretación de la gráfica, más que nada. Si ya me lo hicieron en consulta la vez pasada, ya me preguntaron, a ver, ¿dónde está? Veamos. ¿Dónde dice resolución? No, acá. Eco 3. Parciales. Tema 1. Bueno, ahora voy a compartir pantalla. Bueno, ahora sí, entonces. No, acá. Considera el modelo de Solow-Swan con progreso tecnológico, sabiendo que la tasa de ahorro es del 15%, la tasa de depreciación 4%, la tasa de crecimiento de la población 6%, la participación del trabajo en el producto el 6% y la tasa de crecimiento tecnológico del 25%. Se pide obtenga el capital por unidad de trabajo efectivo y el producto por unidad de trabajo efectivo en estado estacionario. Indicar la fórmula empleada. Bueno, acá me dice ¿dónde está? Participación del trabajo en el producto 0,6. Entonces 1 menos alfa es 0,6. Muy bien. Entonces tengo solo con tecnología, puedo usar el sombrerito o lo que es el tilde para hacer referencia que es el capital por unidad de trabajo efectivo. Tengo la tasa de ahorro por el capital por unidad de trabajo efectivo elevado al alfa menos 1, la tasa de depreciación, la tasa de crecimiento de la población y la tasa de crecimiento de la tecnología pueden utilizar G sub A, sino por capital por unidad de trabajo efectivo. En estado estacionario, este valorcito es 0, si no pueden utilizar las formulitas directamente. Tasa de ahorro sobre la depreciación, en este caso por todo concepto, y lo elevo a la 1 sobre 1 menos alfa. Entonces la tasa de ahorro era 0,15, la tasa de depreciación del 4%, la tasa de crecimiento de la población del 6% y la tasa de crecimiento de la tecnología del 25%. Muy bien, hago las cuentas, esto me da 0,24. Luego, este valorcito lo puedo reemplazar en la función de producción por unidad de trabajo efectivo, que es K tilde o K sombrerito elevado al alfa. Y esto me da 0,56. La curva de ahorro era el ahorro, era la tasa de ahorro por K tilde o K sombrerito elevado a la menos, esto noten que sería, esto es 0,6, esto sería menos alfa. Esto sería elevado a la menos 1 menos alfa. O lo que es lo mismo, si quieren, a esta partecita lo dividimos por K tilde, entonces me quedaría S, K, bueno, K sombrero elevado al alfa, menos 1, menos delta más N más X, y entonces curva de ahorro sería esta expresión y curva de depreciación sería esta. Entonces sería alfa menos 1.
Bueno, curva de depreciación es 0,35. Sumo esos valorcitos. Luego me decían que tenga en cuenta si hubo un aumento o una disminución de la tasa de ahorro. En este caso me dice que la tasa de ahorro disminuye a 10%, entonces el nuevo valor es 10%. Reemplazo y hago de vuelta las cuentas. Acá está la nueva curva de ahorro y la nueva curva de depreciación. Entonces la tasa de ahorro ha disminuido, entonces la curva de ahorro se va a desplazar hacia abajo. La curva de depreciación sigue siendo la misma, no se alteró ni N, ni la tasa de crecimiento de la tecnología, ni delta. La flecha doble vertical muestra que la tasa de crecimiento, esto, del capital, acá recuerden que nosotros tenemos el capital por unidad de trabajo efectivo, estamos trabajando solo con tecnología, es positiva, negativa, estado estacionario, esto es positivo, porque noten que la curva de ahorro está por encima de la curva de depreciación. Si la curva de ahorro está por encima de la curva de, si la curva de depreciación está por encima de la curva de ahorro, entonces sería negativa esa tasa. Y cuando se cortan ambas curvas, bueno, ahí cero, es cero. Estamos en estado estacionario. Dice, la curva de ahorro, inversión bruta, depreciación, producción se desplazó hacia abajo o hacia arriba. Bueno, y tengo que marcar ahí cuál es la opción correcta, considerando como situación inicial al del inciso A. Entonces, ¿cuánto era la tasa de ahorro? Primero era del 15% y después pasó a ser del 10%. Entonces, esta es la curva de ahorro inicial, y luego la curva de ahorro se desplazó hacia abajo, o sea, hacia la izquierda. ¿Dónde es el equilibrio? Curva de depreciación y curva de ahorro, entonces acá puedo determinar el valor inicial del capital de capital por unidad de trabajo efectivo de estado estacionario en la situación inicial. Luego, ahora la curva de ahorro es esta, y entonces corta la curva de depreciación en un valor de capital por unidad de trabajo efectivo menor. Este es el capital por unidad de trabajo efectivo de estado estacionario. Y listo. ¿Alguna consulta en relación a esto? Sí se entendió. Bueno, listo. Muy bien, entonces si no hay más consultas, terminamos. Listo. Bueno, gracias, adiós.